está dentro del storytelling y son los elementos, ¿cierto?, que me permiten contar esa historia y los efectos que se van a tener después de yo contar esa historia. Bueno, y ahora se viene algo muy importante y eso viene desde la Fundación Internacional, que son las estrategias para animarse a contar una historia, ¿cierto? Entonces, ya después de haber trabajado todos estos temas, ahora eh, yo cómo me animo o yo cómo me involucro a contar esas historias, por ejemplo, en el caso de las participantes, ¿cierto? Cómo yo genero esa conexión para que, por ejemplo, la participante me pueda contar esa historia, pueda hacer un espacio ameno, pueda hacer un espacio en el que pueda recolectar la información, pueda hacer un espacio en el que también pueda reflexionar de esa historia, conocer esa historia y también cómo la voy a plasmar. Entonces, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es conocer ese contexto, ¿cierto? Que ya muchas lo mencionaron y lo vemos dentro de la cajita, ¿cierto? Y eso cómo lo vamos a hacer, ¿cierto? Con jornadas, con corridos pedagógicos o algo muy importante también que son las cartografías sociales, ¿cierto? Que esto nos va a permitir de una manera más amena no sentarnos solo con la participante con una hojita y no, venga, cuénteme, no, sino que lo podemos ir haciendo con palabras, con objetos, con visualizaciones, que nos va a permitir tener como esa conversión más fluida, ¿cierto? De cómo recopilar ese relato. Lo otro que también puede ser una estrategia muy, muy interesante es el tema de exposiciones, ¿cierto? Por ejemplo, una exposición fotográfica. Yo puedo pegar varias fotografías, puede ser ahí mismo en la seccional o en cada uno de los lugares que consideren pertinentes, ¿cierto? Y empezar de la fotografía, empezar a hacer esas descripciones narrativas, ¿cierto? ¿Cómo te parece esta fotografía? Qué te inspira esta fotografía? ¿Cómo ves el cambio en esta fotografía? Por ejemplo, la foto de una participante, no sé, en su emprendimiento y desde ahí contar una historia, ¿cierto? ¿Cómo ves esa mujer ahí que ya tiene su emprendimiento, que creó su proyecto de vida, ¿cierto? Entonces, ¿cómo empezar a contar toda esa historia que hay trasfondo de lo que pasó, que sucedió y que la queremos contar, ¿cierto? Para poder sensibilizar. También las ferias, ¿cierto? Por ejemplo, las ferias de emprendimiento, en lugares que nos den como mucho color y mucha vida, ¿cierto? Que de eso se trata la narrativa, de poder contar a través de la facilidad, a través de los sentidos, a través de las emociones. También, por ejemplo, reuniones comunitarias, ¿cierto? Reuniones entre no sé, varias asociaciones que permita tener como esos encuentros grupales, también trabajos grupales y diálogos intergeneracionales y con actores sociales relevantes, ¿cierto? Eso también nos va a permitir como volver esa historia como, o sea, como volver la historia más amena y también sentir a la persona que está contando la historia más amena, ¿cierto? Como más confiada, ¿cierto? Que ella permita también tener una fluidez en cada una pues de sus descripciones, de cada una de lo que nos quiere contar, ¿cierto? Entonces, esas serían pues como unas estrategias que permiten, ¿cierto? Como poder explorar un poco más la creatividad y la imaginación, ¿cierto? Que esos son también unos elementos muy importantes que nos va a permitir a la hora de plasmar, ¿cierto? De plasmar esa historia. No sé si hasta acá tienen alguna duda, alguna inquietud o alguna sugerencia. Hasta ahora todo claro para mí, Elisa. O no sé si tienen alguna duda o, por ejemplo, si alguna me quiere contar, por ejemplo, desde cada una de las seccionales, cómo recopilan también esas historias con las participantes. También algo muy importante de lo que hay dentro de las historias es poder reconocerle ese trabajo, por ejemplo, a las participantes. A mí me parece muy importante, por ejemplo, después de haber reconocido ese testimonio, contarle a la participante, mira, este es su testimonio, este es el valor de lo que tú nos diste, de la información que tú nos diste. Gracias a este testimonio tú vas a poder ser voz de más mujeres, por ejemplo. Entonces es muy importante también como gratificarle a esa persona por su historia, ¿cierto? Cada vez nos está contando un pedacito de algo de la persona. Necesita más dudas, Lo que tú inquietudes. Elizabeth, lo que tú dices sí es muy importante porque pues
Bueno, a la hora de pedir los testimonios, sí es importante dar la orientación adecuada a las mujeres, ¿sí? A la hora de contar, porque de pronto ellas se quedan mucho en el detalle, y nosotros sí nos gusta pues resaltarle a la mujer que contar su historia, para nosotros es importante esa transformación, pero sí las orientamos en cuanto a los detalles de esa historia, ¿sí? Porque a veces ellas se quedan sí, soy migrante, me tuve que venir junto con mis hijos, llegué, pero sí nosotros desde los encuentros, nosotros las vamos orientando de cómo ellas deben contar también y hacer parte de todos los procesos que han aprendido, ¿sí? Entonces, se le da la orientación cuando es importante que ustedes reconozcan, por ejemplo, que ustedes tienen derechos. ¿Qué pasó con los derechos cuando usted llegó acá? Entonces, si uno les habla en ese contexto, dicen, no, pero explíquemelo más. Entonces, ¿qué pasó? ¿Te dieron buena atención en salud? En cuanto a la regularización de documentos, tuviste los derechos. Entonces, es como si contar lo que tú dices es muy importante, ¿sí? La interacción, cómo nosotros les damos esas pautas para que ellas nos cuenten esa historia con claridad y de verdad nos cuenten realmente esas transformaciones que han tenido para sus vidas. Entonces, como usted dice, nosotros le decimos, tengan en cuenta el encuentro individual, tengan en cuenta cómo conociste la fundación, tengan en cuenta qué pasó cuando la fundación fue a la comunidad, tengan en cuenta esos encuentros grupales que hemos tenido. Entonces, sí es importante esa retroalimentación con las mujeres para que nos cuenten sus historias y que sean historias que impacten, ¿no? Sí, muchas gracias Ana Rosa por tu intervención. Y sí, de hecho, como les digo, acá pueden tomar todas estas herramientas, ¿cierto? Como para volver ese espacio más ameno, ¿cierto? Que no sea como un testimonio como forzado, sino que sea muy ameno, con fotografías, como que esa participante también se sienta en la libertad de contar también lo que ella siente, ¿cierto? Sus sentires. Yo creo que Jennifer tenía la mano levantada. ¿Vas a compartir algo, Jennifer? Sí, también como darle la confianza y la seguridad a la mujer para escribir y contar un poco de su historia. Ellas normalmente están como muy tímidas, como, no, yo qué voy a decir, no, 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 después. Entonces es como, no, venga, sentémonos, yo le ayudo, se me va contando, vamos escribiendo, y lo vamos haciendo juntas. Pues, y a la final, pues, la historia es de ella y ella es la que nos va a dar los elementos. Y también una vez uno le haga como las modificaciones correspondientes, compartírselas para ver si ella está de acuerdo, si le quiere agregar algo, quitar algo. Entonces también como ese acompañamiento y esa seguridad que uno le da al momento de escribir o de expresarse, eso también influye mucho en esa historia. Así es, Jennifer y Ana Rosa, muchas gracias. Sí, es como también, bueno, si a la participante no le gusta hablar, bueno, entonces de alguna manera podemos hacer un audio en voz, ¿cierto? O podemos tratar de construir esa historia a través de fotografía. Si a la participante le gusta dibujar, por ejemplo, no, entonces venga, creemos esta narración a través de un dibujo, ¿cierto? Que nos va a permitir, ¿cierto? Como generar ese espacio. Dale, Alex. Elisa, yo aprovecho aquí apoyando lo que dice Jennifer y Ana Rosa y resalto la importancia de, digamos, brindarle esa confianza y saberle llegar a la participante para poder obtener una historia de parte de ella. Bueno, ustedes son psicosociales, psicólogas, trabajadoras sociales y saben llegar, pero cuando llegamos desde el área de comunicaciones o con ese rol, digamos, de generar un producto, en ese caso una historia o una narración a través del storytelling, la recomendación también es como llegar a construir con esa persona esa historia y no necesariamente llegar al punto de entrada. No sé si me hago explicar. Hay situaciones de participantes
o de contexto donde el personaje es una víctima. Y hace poquito estuvimos en una capacitación y me voy a referir a Colombia, donde dábamos un ejemplo de lo que pasó en Bojayá. Ustedes deben de conocer a Bojayá, ¿no? En el Chocó y toda la tragedia que pasó en su momento con el conflicto donde tiraron cilindros, donde voló la iglesia, donde muchas personas quedaron decapitadas y murieron. Y a través de un proceso que se hizo allí con la iglesia, donde se fue a levantar historias, se llegó allí a los personajes, pero en ningún momento se llegó con el objetivo que contaran qué fue lo que sucedió, qué fue lo que sucedió, sino que se llegó de otra forma, se llegó de una confianza, se llegó de un conversar, de un compartir, de un construir, porque la mayoría de medios de comunicación y todos los que llegaban era para que les contaran qué fue lo que sucedió. Y bueno, ¿qué pasa? En ese construir y en ese compartir de las personas de allí de Ojalá, poco a poco iban aflorando y saliendo esas historias, pero desde lo natural y desde su narración, ¿no? Entonces, aquí yo respaldo lo que decía Ana Jennifer y lo que dice Elizabeth, es a través de esas estrategias también tener en cuenta esa parte y mirar que son participantes y se está construyendo con ellas. Para nosotros como OPC, como Fundación Buen Pastor, incluso para la Fundación Internacional, es muy importante contar con esas historias y esas historias de transformación, esas historias de cambio, ¿no? Porque hay veces nos podemos quedar anclados, y vuelvo al ejemplo de Ojalá, nos podemos quedar anclados en qué fue lo que sucedió y qué fue lo que pasó allí, pero a partir de ese momento también hay una historia que se va dando en esos personajes, en los participantes, en esa transformación y en esos cambios. Y tener esas historias es una gran riqueza. Una gran riqueza, primero, para todas las y todos los integrantes de la FBP. Qué bueno nosotros tener un banco de una memoria histórica de los procesos. Y esa memoria histórica también la pueden incluir esas historias o esas narraciones a través del storytelling. Entonces, solo quería compartir eso porque hace poquito tuvimos la oportunidad, no sé si ustedes han visto un video que realizamos en Centroamérica, en la frontera de Costa Rica con Panamá, en un lugar que se llama Pazucanoas, donde están llegando en su momento 3.000, 4.000 personas diarias en situación de migración que vienen por maderas del Darién y que bajan por Panamá y llegan allá a la frontera con Pazacanoas en Costa Rica. Y finalmente, allá teníamos que hacer un documental, teníamos que contar unas historias de participantes, pero sería muy difícil llegar uno cuando llega una familia o hay cantidad de familias que en el día a día están primero tratando de sobrevivir porque no tienen comida, no tienen techo, están a la deriva, acaban de llegar de una travesía muy dolorosa, donde posiblemente tuvieron violaciones, tuvieron abusos, bueno, se quedaron algunos familiares, porque dentro de las historias que tengo una historia de una señora, por ejemplo, que me ha contado a mí, la señora era robusta, ¿no? Y caminando venía con su familia. En el